Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado La nueva normalidad que nos viene y subtitulado La crisis social inmediata. Estando aún en plena crisis global que esta pandemia nos está haciendo sufrir, después del confinamiento y estando aún en la primera fase de la desescalada, vamos a enseñar cuál va a ser nuestro próximo destino. En pleno mare magnum político de ideologías pocas propias, muchas impuestas por la propaganda, con intereses dispersos de todas maneras y colores acentuados por la crisis, vamos a ver cuál va a ser nuestro próximo futuro. Ya no solo social, sino de la especie. Estoy seguro que más de un cerebro ha estallado durante la cuarentena. Demasiado para la simpleza. Se nos han visto las entrañas y nos hemos dado cuenta de su vacuidad. Demasiado rápido el cambio. Lo primero que me llama la atención son los nuevos usos sociales que se van a poner en marcha. Nada de besos ni abrazos, nada de darse la mano, manteniendo siempre las distancias. A este pueblo, como latino que es, va a resultarle muy difícil comportarse así. Con el tiempo iremos viendo cómo se va desarrollando, pero a corto plazo seguro que deja huella. Esto por lo que se refiere al comportamiento social, pero la crisis económica va a ser morrocotuda. Hay muchas familias que en estos momentos sobreviven de la solidaridad. Ahora, cuando tengan el ingreso mínimo vital, supongo que nos iremos administrando, aunque me da la impresión de que muchas de esas familias van a seguir pidiendo limosna solo por existir. Aunque espero equivocarme. Si ya antes de esta crisis, con la anterior, ya éramos el país con más paro de Europa, no quiero ni imaginar el desempleo que se nos viene encima, aunque creo que el mismo trabajo también va a cambiar. Desde el teletrabajo hasta el trabajo compartido, menos jornada laboral y menos salario. Veremos esto en qué queda. Una de las cosas que más nos caracteriza, la picaresca, es posible que aún se mantenga durante algún tiempo. Pero a la larga, aunque nunca será igual que en los países del norte, irá poco a poco disminuyendo. Parece aquello de cuatrumeando mientras uno trabaja, pasará a ser cosa de otros tiempos. Podemos empezar a vislumbrar algo de este futuro inmediato, pero tengo la impresión de que esa situación va a cambiar nuestras vidas. Nada va a ser igual que antes. Son tantas cosas las que me vienen a la cabeza que tengo que estar continuamente yendo y viniendo al ordenador, poniendo y quitando y recomponiendo todo el escrito. Pero me va a servir primero para plasmar en un folio la actual situación y en segundo lugar ponerme a prueba para con el tiempo ver en qué he estado equivocado. Pienso en mis compañeros de bachiller, hace de ellos 60 años, que serían incapaces de hacer una reflexión sobre esto. Primero, en los que se fueron, pero luego en los que se quedaron en su rincón confortable. No les complicamos la vida. Verán más el pasado y lo que han estado luchando para sobrevivir. El mundo ha cambiado mucho desde que lo vieron por última vez. Y si difícil es verlo en abstracto ahora, en el presente, más difícil será hacer una proyección de futuro. Para aproximarnos a Europa habrá que empezar por la solidaridad fiscal. Luego seguiremos con la legislación europea contra los paraísos fiscales. La redistribución de la riqueza será otro reto. Lo público va a entenderse de otra forma. El número de políticos, su sueldo y sus pensiones. El consumo responsable se va a imponer. Fin del cambio climático. La corrupción irá desapareciendo. En muy poco tiempo vamos a tener que cambiar el chip y pasar a ser conscientes de que somos humanos, de que no todo vale. Me hago cruces de cómo un pequeño bichito microscópico se ha hecho con nosotros, de cómo ha doblegado al todopoderoso rey del planeta. ¿Se acabaron las guerras convencionales? Hasta ahora las veíamos lejanas, ahora se nos han echado encima. Difícil no le encomiendas, amigo Sancho, porque en este país el conservador de toda la vida le preocupa más la cuestión económica que la salud.
cuando una recaída podía ser más desastrosa aún de lo que ha sido hasta ahora. Vamos a tenerlo muy difícil adaptarnos a los nuevos tiempos. Solo espero no haber confundido mis deseos con la realidad. El tiempo lo dirá.